Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestra clase de Cambios Profundos, el devocional. Es un gusto tenerlas aquí en este espacio hoy lunes 7 de octubre del 2024. Son 11 de la mañana en punto. Y bueno, apenas comenzamos, ¿verdad?, el otoño y finalmente estamos disfrutando de un poco de fresco aquí en Guadalajara. Casi todo el año es muy caliente, pero bueno, ha llegado esta temporada hermosa, no solo por el cambio de estación, sino también porque podemos contemplar, ¿verdad?, la fidelidad de Dios manifestada en su creación. Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo juntas el día de hoy. Y bueno, para comenzar, acompáñenme a poner este tiempo en oración para que Dios nos guíe en esta clase y para que esta clase sea de bendición a todas las personas que la van a escuchar ahorita y que se van a conectar después también. Acompáñenme. Bendito Padre, te doy muchas gracias por este día, gracias por lo que vamos a aprender de tu palabra el día de hoy, gracias porque en cada una de nuestras decisiones, Señor, debes de estar presente tú. Guíanos en este estudio, que podamos aprender cada una de las verdades que tú quieres revelarnos a través de tu palabra. Y te pido por cada una de las personas que se va a conectar el día de hoy y va a disfrutar de este tiempo juntas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la semana pasada, si recuerdan, estuvimos también juntas en este espacio y vimos cómo tomar decisiones. Y vamos a hacer un breve repaso. Las decisiones forman parte esencial de nuestra vida diaria, desde las más sencillas hasta las más trascendentales. Muchas veces decidimos de manera automática, sin detenernos a pensar, pero en otras ocasiones enfrentamos situaciones que requieren una reflexión más profunda. Cada decisión que tomamos afectará nuestro presente y definirá nuestro futuro. Al meditar en lo breve que es nuestro paso por este mundo, necesitamos poner nuestra mirada en nuestra finitud, en lo breve que es nuestra vida para tomar las decisiones correctas. En lugar de preocuparnos por obtener logros materiales o acumular bienes, dedicar más tiempo a lo que realmente tiene un impacto eterno. Pensar en la eternidad nos ayuda a mantener un enfoque más claro y significativo en nuestra vida. Bueno, después estudiamos en cómo tomar decisiones bajo el primer principio y vamos a recordar cuál era este primer principio. Dios debe ser mi mayor tesoro a la hora de tomar decisiones. Si nuestras decisiones están impulsadas por un deseo genuino de amar a Dios, podemos confiar en que el resultado estará alineado con su voluntad. Sin embargo, si nuestro corazón está engañado, tenderemos a santificar nuestras propias decisiones, colocándoles un manto de espiritualidad para justificar lo que en el fondo son nuestros propios deseos egoístas. También, si recuerdan, vimos 5 preguntas que nos ayudarán a poner en práctica el primer principio a la hora de nuestra toma de decisiones. Y la primera pregunta es: ¿estoy disfrutando a Dios al momento de tomar decisiones? ¿Lo estoy amando al decidir? Bueno, ¿lo estoy amando en el proceso de mi toma de decisiones? Si no estamos deleitándonos en él, entonces es probable que estemos buscando ese deleite en otra cosa que fácilmente puede convertirse en un ídolo. La segunda pregunta que vimos fue: ¿cómo se encuentra mi vida espiritual? ¿Sí? No podemos esperar revelación sin relación, ¿sí? Dios no es una herramienta para satisfacer nuestras necesidades momentáneas, sino un ser con el que debemos caminar en comunión diaria.
La tercera pregunta que vimos es, ¿estoy desobedeciendo a Dios en alguna otra área de mi vida al momento de tomar decisiones? Y bueno, la obediencia en todas las áreas de nuestra vida es un aspecto vital en nuestra relación con Dios. Si estamos caminando en rebelión o desobediencia, es muy probable que nuestras decisiones se basen en deseos equivocados. La cuarta pregunta que vimos fue, ¿por qué estoy eligiendo esto? Tomar decisiones que honren a Dios es fundamental para que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. Y la quinta pregunta, que fue la última que vimos, es, ¿puedo amar a Dios al hacer esto? Antes de tomar cualquier decisión, es esencial preguntarse si la elección que estamos considerando nos permite amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Bueno, esto fue básicamente lo que estudiamos la semana pasada. Esta semana estudiaremos los devocionales del día 272 al 279 y hoy seguiremos viendo la segunda parte de cómo tomar decisiones correctas a la luz del principio 2. ¿Y cuál es este principio? El principio 2 dice, la forma normal a través de la cual Dios nos guía a transformándonos en personas sabias. Y para esto quiero que tengan ahí su Biblia, acompáñenme, vamos a abrir la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 7, y este pasaje dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. La sabiduría no es simplemente la acumulación de conocimiento, sino es la capacidad de ver y discernir la vida desde la perspectiva de Dios, lo que nos permite tomar decisiones que reflejen su voluntad, ¿sí? Dios nos transforma y guía principalmente a través de la sabiduría. En lugar de dictarnos cada paso de manera detallada, lo que hace es que Él nos moldea para que podamos tomar decisiones que estén alineadas con su carácter y sus propósitos. La sabiduría implica entender y aplicar principios bíblicos, conocer a Dios de manera más íntima y vivir conforme a su corazón. Y esto nos va a permitir discernir la voluntad de Dios en situaciones concretas. Cuando somos transformados por la palabra de Dios, su Espíritu nos da entendimiento para leer, ¿sí?, las circunstancias, las relaciones y las decisiones con una visión clara y ajustada a la verdad de Dios. Nos ayuda a tomar decisiones no solo en función de lo que es lógico o conveniente, sino conforme al propósito eterno de Dios. Y bueno, vamos a ir al libro de Proverbios 2:6, y en este pasaje se nos dice, el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es un regalo divino que nos capacita para caminar en su voluntad. Dios nos transforma en personas que al conocerle, ¿sí?, a Él, cuando lo conocemos a Él, conoceremos lo que Él quiere de nosotros. Y bueno, les voy a poner un ejemplo. Imaginen que estamos considerando un cambio de trabajo. Tienes dos ofertas. Una que te promete un salario más alto, pero requiere mucho más tiempo fuera de casa. Y otra que te paga menos, pero te deja tiempo para estar con tu familia y servir en tu iglesia, en tu comunidad. Si solo nos guiáramos por lo que parece lógico o atractivo, que sería el dinero, podríamos pensar que la primera oferta es la mejor opción. Sin embargo, al aplicar la sabiduría bíblica, podrías evaluar la situación desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo afectará esta decisión mi relación con Dios, mi familia y mi comunidad?
Esta oportunidad me alejará de mis prioridades espirituales o me permitirá crecer y servir mejor a los demás. La sabiduría te ayudará a ver que aunque el salario más alto sea tentador, ¿verdad? Si te impide cumplir con tus responsabilidades familiares o debilita tu compromiso con Dios, tal vez no sea la mejor opción para ti. En cambio, podrías discernir que el trabajo con menos salario, pero más tiempo libre, te permitirá vivir con más equilibrio y dedicarte a lo que verdaderamente importa, como tu relación con Dios y tu familia. Y bueno, vamos a seguir adelante. Hay 3 preguntas que nos ayudan a tomar decisiones sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la primera pregunta es, ¿qué cosas Dios ya ha comunicado claramente que Él quiere de mí? Dios ha comunicado su voluntad para nosotros a través de su palabra, la Biblia. Este es el principal medio que Él ha usado para revelarse a la humanidad. Aquí es donde encontraremos los mandamientos, ¿verdad? En la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas y los principios que nos guían en nuestras vidas. La vida cristiana se basa en principios claros que Dios ha revelado en su palabra, pero lo desafiante es ponerlos en práctica. La obediencia requiere sacrificio, también requiere disciplina, y aplicar esos principios a las decisiones cotidianas puede ser complicado debido a nuestras luchas internas, a nuestras tentaciones y a las distracciones que tenemos de este mundo en el que vivimos, ¿verdad? La clave es reconocer que la voluntad de Dios ya está revelada en muchas áreas y nuestro desafío es discernir cómo obedecerla fielmente en cada situación. Es una verdad poderosa y práctica para la vida cristiana. Si vives amando a Dios con todo tu corazón, amando a los demás como a ti mismo, buscando glorificar a Dios en todo lo que haces, evangelizando, discipulando, dedicando tiempo a la oración diaria, creciendo en santidad y en el carácter de Cristo, buscando primero su reino, usando tus dones para servir y aprendiendo a redimir tu sufrimiento, entonces puedes hacer lo que quieras, como dice San Agustín, vive y haz lo que quieras, porque todo lo que desearás estará alineado con la voluntad de Dios. La idea es que al vivir conforme a estos principios, tu voluntad y deseos se alinearán con los de Dios, por lo que tendrás libertad en tus decisiones sabiendo que estarán en armonía con su propósito. Y bueno, Dios nos ha dado guías claras en su palabra y la verdadera sabiduría comienza con obedecer lo que ya conocemos. Es como si construyéramos una casa. Si los cimientos no están bien establecidos, no tiene ningún sentido tratar de añadir más pisos a esta construcción. Cumplir con los deseos más básicos de Dios es lo que nos capacita para entender y vivir su voluntad más profunda. Al obedecer lo que ya sabemos, crecemos en madurez y Él puede revelarnos más su propósito para nuestra vida. Y bueno, la segunda pregunta sería, ¿conozco bien a fondo qué dice la Biblia con respecto a aquello que estoy a punto de decidir? Y para esto vamos a ir al libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 16. Y la palabra dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la Biblia constantemente nos revela nuevas verdades,
No sé si les ha pasado, incluso cuando volvemos a leer pasajes que ya hemos estudiado con anterioridad. Esto ocurre porque la palabra de Dios es viva, es activa, ¿sí? Lo que significa que tiene la capacidad de hablarnos de manera fresca y relevante en diferentes momentos de nuestra vida. Y bueno, acompáñenme a leer Hebreos 4:12, ¿sí? Y esta palabra dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos revela lo que necesitamos aprender o aplicar en ese momento. Además, nuestras circunstancias y experiencias de vida cambian, constantemente están cambiando, lo que nos permite ver las Escrituras desde nuevas perspectivas. Y bueno, un pasaje que quizás antes no nos impactaba de manera especial puede tocar nuestro corazón profundamente cuando lo leemos en un contexto distinto o cuando estamos enfrentando una situación en particular. ¿Por qué? Porque nos guía, nos corrige y nos anima en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí? Estudiar la Biblia antes de tomar decisiones no solo nos provee de sabiduría divina, sino que también revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón, que hay adentro de nuestro corazón al tomar una decisión. Nos confronta con la verdad y nos muestra si nuestras acciones y deseos están alineados con los propósitos de Dios, ¿sí? Y déjenme decirles, es crucial entender que la Biblia no es solo un libro de reglas o mandatos, sino que es una fuente viva de sabiduría y dirección, ¿sí? Y cuando nos sometemos a lo que Dios nos revela en su palabra, estamos diciendo que reconocemos su soberanía y que estamos dispuestos a rendir nuestras decisiones, nuestros planes y hasta nuestros propios deseos si no coinciden con su voluntad. Estudiar la Biblia no es algo pasivo. Por ejemplo, es como mirarse en un espejo que nos muestra la verdad de quiénes somos y lo que realmente necesitamos cambiar o ajustar en nuestras vidas. Si sabemos que la Biblia es el medio que Dios utiliza para hacernos sabios y transformarnos, entonces debería ser una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? Leerla, escudriñarla. Y la medida en la que buscamos a Dios en su palabra es directamente proporcional a cuánto dejamos que Él moldee nuestro carácter y nos guíe. Y bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, que es: ¿qué piensan otros cristianos maduros acerca de esta decisión que estoy tomando? Y para esto vamos a leer Proverbios 18:1. Tomen su cafecito. Y Proverbios 18:1 dice: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Cuando alguien se aísla y no busca el consejo, es porque está aferrado a su propio deseo, que este deseo lo ha convertido en un ídolo. El aislamiento refleja una obsesión con ese deseo, una falta de disposición a soltarlo o a ser corregido, ¿verdad? El consejo de otros fíjense, es una parte crucial porque puede ayudarnos a identificar si ese deseo, ¿sí?, ha tomado un lugar indebido en nuestra vida, revelando si lo hemos transformado en un ídolo al no estar dispuestos a reconsiderarlo o a soltarlo,
a dejarlo ir. Hoy en día vivimos en una cultura que nos dice, siempre estamos escuchando, no dejes que nadie te diga qué hacer, sigue tu corazón, haz lo que te apetezca. Pero la Biblia es clara porque nos ofrece un consejo muy diferente. La sabiduría proviene de escuchar a los demás porque somos propensos a engañarnos a nosotros mismos. Buscar el consejo de personas más maduras y con experiencia es invaluable. Una persona sabia se deja guiar y debemos de estar dispuestos a que Dios utilice a otros para mostrarnos su voluntad. Y bueno, en el libro de Proverbios 19, versículo 27, nos recuerda que si no buscamos consejo, nuestras decisiones no serán sabias. Preguntarles a personas maduras qué piensan de nuestras decisiones nos puede aportar claridad y perspectiva que a lo mejor no habíamos considerado, y este cambio de enfoque puede transformar nuestra forma de tomar decisiones, haciéndonos más receptivos a la dirección de Dios a través de otros, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a pasar a el principio número 3, y este es: tu vida no es tuya. Y para esto vamos a leer el Evangelio de Lucas. En el capítulo 14 vamos a leer 3 versículos, el 26, 27 y 33, ¿sí? Y bueno, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Jesús nos enseña que seguirlo implica un compromiso total que exige ponerlo a Él por encima de todo lo demás en nuestra vida. No se trata de dejar de amar a nuestros seres queridos, por supuesto, o de ignorar nuestras responsabilidades, sino de reconocer que nuestra devoción a Dios debe de ser la prioridad absoluta. Jesús utiliza un lenguaje fuerte para ilustrar que, comparado con otros, con nuestro amor y obediencia a Él, todas nuestras demás relaciones e intereses deben quedar en segundo plano. Seguir a Cristo no es un llamado superficial o a medias. ¿Qué implica? Implica estar dispuestos a rendirlo todo. Nuestra vida no nos pertenece. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor, entregamos el control total de nuestra vida a Él. ¿Qué significa esto? Que estamos dispuestos a dejar de lado nuestras comodidades, nuestras posesiones y cualquier otra cosa que compita con nuestra obediencia a Dios. Jesús deja muy claro que ser su discípulo tiene un costo, y este costo es renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos para hacer su voluntad. Vivir de esta manera nos llama a entender que todo lo que tenemos y todo lo que somos está bajo la soberanía de Dios. Y bueno, a menudo tomamos decisiones sin reflexionar completamente en esta realidad de que nuestras vidas no nos pertenecen. Si realmente creemos que nuestra vida es de Dios, esto debería influir en todas nuestras decisiones, desde las más pequeñas hasta las más significativas. Y bueno, una pregunta esencial que es clave para ser honestos con nosotros mismos es: ¿tengo una actitud de manos abiertas? ¿Estoy buscando saber la voluntad de Dios o ya he tomado mi propia decisión? ¿Sí?
En el libro de Romanos 6:4, Pablo habla de una vida nueva que surge a través de la resurrección de Cristo, una vida en la que estamos llamados a morir al pecado y a vivir para la justicia. Esta nueva vida implica poner a los demás antes que a nosotros mismos, abandonando los intereses egoístas para priorizar los intereses del reino de Dios y de las personas que nos rodean. Tener nuestra voluntad en neutro ante Dios es clave, porque significa estar dispuestos a que vamos a aceptar un no de parte de Dios, o esperar, o cambiar nuestros planes y a someternos a su guía sin importar las circunstancias. Dios nos invita a recibir su consejo y dirección para no actuar tercamente como el caballo, como el mulo, que necesitan ser guiados a la fuerza. Ya ven que se le pone un cabestillo aquí para jalarlos. Y Dios desea que nos dejemos guiar voluntariamente, con corazones abiertos y humildes. Y bueno, la pregunta central sería, ¿realmente tomamos nuestras decisiones bajo esta verdad? ¿Dejamos que Dios sea quien dirija todos nuestros pasos? Y bueno, a menudo, la mayoría de las veces, luchamos por mantener el control de nuestras vidas, pero este llamado a vivir en sumisión completa a Dios nos recuerda que la verdadera libertad y plenitud vienen cuando confiamos plenamente en su sabiduría y en su voluntad. Y bueno, ¿tú qué piensas? ¿Crees que estamos dispuestos a vivir de esa manera en nuestro día a día, sometiendo nuestras decisiones grandes y pequeñas a la soberanía de Dios? Para meditar. Y bueno, vamos a pasar a nuestro principio número 4. Dios me ha llamado a que utilice mis dones, talentos y fortalezas. Y bueno, ¿cómo nos ha llamado Dios a impactar al mundo? ¿Sí? Y bueno, Dios nos llama de diferentes maneras. ¿Sí? Es importante entender los distintos tipos de llamados para no confundirnos ni perdernos en el camino. Generalmente se pueden identificar 3 diferentes tipos de llamado que Dios nos hace. Y vamos a empezar con el primer llamado, que es el primario o teocéntrico. Es ante todo el llamado a Dios mismo, a que nuestra vida gire completamente en torno a Él, independientemente de nuestra cultura, del lugar a donde vivimos, de la época, del tiempo. Dios nos llama a amarlo con todo nuestro ser, a ponerlo en el centro de cada aspecto de nuestra existencia. Cada decisión que tomamos debe de ser evaluada bajo esta luz. Y nos podríamos preguntar, ¿me ayuda esta decisión a acercarme más a Dios? ¿A cumplir mi llamado de amarlo y glorificarlo en todo lo que hago? ¿O me distrae de ese propósito? Cuando consideramos nuestras decisiones, ¿sí?, debemos preguntarlos, ¿interrumpe esta elección mi relación con Dios? ¿Minimiza mi capacidad para amarle y seguirle fielmente? ¿Me impide cumplir con su llamado para mi vida? Son preguntas que debemos de hacernos para reflexionar. Estas preguntas nos van a ayudar a discernir si estamos viviendo conforme a nuestro propósito primordial, que es conocer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Si una decisión obstaculiza este llamado teocéntrico, es una señal de que tal vez no es el camino que debemos de tomar, pues nuestra prioridad siempre debe ser la relación con Dios y cumplir su voluntad. Y bueno,
vamos a pasar al llamado secundario o misional. Y bueno, este nos recuerda que Dios no solo nos ha llamado a amarlo a Él, sino también a cumplir la misión de compartir el Evangelio y discipular a otros. Este llamado es universal y atraviesa todas las culturas, todas las naciones, todas las épocas y todos los tiempos. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, ocupación o ministerio, tenemos el encargo de hablar de Cristo y ayudar a otros a crecer en su fe. Este llamado misional implica que nuestras vidas deben de estar orientadas hacia esta misión de manera activa y regular. No es algo que depende de nuestras circunstancias, si son favorables o de tener un don especial para el evangelismo, sino que es un mandato claro y permanente para todos nosotros los creyentes. Ser parte del crecimiento espiritual de otros es uno de los grandes privilegios y responsabilidades de la vida cristiana. Debe de ser un gozo para cada uno de nosotros llevar el Evangelio a otros. Y bueno, la pregunta clave sería: ¿cómo estás organizando tu vida hoy para vivir este llamado? ¿Sí? ¿Estás siendo intencional en evangelizar y discipular, buscando oportunidades para compartir tu fe y caminar junto a otros en su crecimiento espiritual? Y bueno, este llamado misional debe reflejarse en cómo distribuimos nuestro tiempo, en las prioridades que establecemos y en nuestra disposición diaria para hacer avanzar el reino de Dios en la vida de quienes nos rodean. Y bueno, el siguiente llamado es el terciario o particular y se refiere al servicio específico al que Dios nos llama, tomando en cuenta nuestros dones, talentos, fortalezas y pasiones. Es una tarea particular que, sin descuidar, ¿verdad?, los primeros dos llamados, el primario, que es amar a Dios, y el secundario, que es compartir el Evangelio y discipular, este tercer llamado nos impulsa a dedicar gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo en una forma de servicio en la que realmente podamos hacer una diferencia en nuestro entorno. Este llamado es único para cada persona, pues responde a cómo Dios nos ha diseñado y lo que nos ha dado como habilidades y deseos profundos. Es algo que nos apasiona hacer, que lo disfrutamos y en lo cual podemos utilizar, ¿verdad?, nuestros talentos de manera efectiva para la gloria de Dios. Y un ejemplo lo tenemos claro en la Biblia y lo vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Y este pasaje dice: el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Y bueno, aquí Nehemías sintió una carga y una pasión por reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque tenía un trabajo estable como copero del rey, no pudo ignorar el llamado de Dios, y que este llamado lo puso Dios en su corazón. Cuando el rey le preguntó qué deseaba, Nehemías expresó su profunda pasión por ayudar a su pueblo y reconstruir la ciudad. Y esto refleja, ¿verdad?, cómo el llamado particular a veces nos mueve a realizar obras o tareas específicas que surgen de lo más profundo de nuestro ser, donde encontramos lo que más nos importa, que está alineado con los propósitos de Dios.
Y bueno, para vivir de acuerdo a estos 3 llamados, que es amar a Dios, evangelizar y discipular y servir en nuestro propósito que es único, ¿qué debemos de hacer? Pues bueno, reorganizar nuestras prioridades. Esto implica dedicar tiempo diario a nuestra relación con Dios, buscar todas aquellas oportunidades semanales para compartir el Evangelio y discipular, y hacer un espacio regular en nuestra agenda, ¿verdad?, para desarrollar y cumplir el llamado específico que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, aquí tenemos que el problema es que somos seres humanos totalmente imperfectos y el problema no está en lo que le pedimos a Dios, sino el problema está en lo que queremos. Y bueno, ¿qué quiere Nehemías? Quiere vivir su llamado. Y en Nehemías 1:11 dice: Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y bueno, vivir tu llamado implica responder activamente al propósito que Dios ha puesto en tu vida. Adorarle y servirle a través de todo, absolutamente todo lo que haces. Esto significa no solo reconocer tus dones y talentos, sino usarlos intencionalmente para bendecir a los demás y para glorificar a Dios. Y bueno, como dijo Santa Teresa, ¿sí?, el servicio es esencial para nuestra vida. Fuimos creados no solo para recibir, sino para dar. Vivir tu llamado significa comprometerte profundamente con el servicio, lo cual te permite vivir en todo lo que haces, ¿verdad? Con esa pasión, con ese deseo de hacerlo. Y al hacerlo encuentras plenitud y sentido, porque te vas a alinear con el propósito de Dios, lo que te va a dar un verdadero valor para tu vida. Y bueno, en 2 de Corintios 12:15, aquí Pablo expresa su disposición a entregarse por completo en el servicio a los demás. Y esta palabra dice: y con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿Sí? Pablo vivió una vida de entrega, donde servir a otros para él no fue una carga, sino un verdadero gozo. Pablo vivía una vida totalmente desprendida, sin aferrarse a lo material ni a su propio bienestar, sino buscando el bienestar y el crecimiento espiritual de aquellos a quienes servía. Al vivir de esta manera, Pablo demostraba que una vida dedicada al servicio es una vida que refleja el amor incondicional de Cristo, ¿sí?, quien también se dio completamente por nosotros. Vivir así es alinearse con el llamado divino de servir con amor, sin esperar nada a cambio, con una disposición de sacrificio y entrega total. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Así es el tipo de servicio que hacemos? Y bueno, aquí vamos a ver 3 puntos importantes en este tipo de llamado que debemos de considerar, ya que nos ayudarán, ¿verdad?, a entender cómo puede coincidir o no con otras áreas de nuestra vida y cómo organizar nuestras prioridades y decisiones. Y el primer punto sería: tu llamado particular puede coincidir con tu llamado ministerial, ¿sí? ¿Y qué es esto? Esto sucede cuando el servicio que Dios te ha llamado a realizar es parte de tu ministerio en la iglesia o en una organización cristiana en tu comunidad. Por ejemplo, si tu don es enseñar y te sientes
y sientes, ¿verdad?, pasión por compartir la palabra de Dios, podrías estar llamado a ser maestro en tu iglesia o líder en un grupo de estudio bíblico, tener tu propio grupo de discipulado, y en este caso tu llamado particular y ministerial coincidirían, ¿verdad?, ya que estás sirviendo a Dios y a otros a través de tus dones dentro del contexto del ministerio. El segundo punto sería: tu llamado particular puede coincidir con tu trabajo secular, ¿sí? Y bueno, a veces el trabajo secular y el llamado particular también se pueden alinear perfectamente, porque una persona, por ejemplo, que es médico y siente que su llamado es servir a otros a través de sanidad física, puede cumplir ese llamado particular en su trabajo diario en un hospital, usando su carrera como un medio para reflejar el amor de Dios y también la compasión de Dios a través del cuidado de los pacientes. Y bueno, en este caso, tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual, esta persona está viviendo su llamado. Y el tercer punto sería: tu llamado particular puede ser distinto a tu trabajo secular. Otras veces tu trabajo secular y tu llamado particular pueden ser diferentes, ¿sí? Y es aquí, ¿verdad?, donde pues la gestión del tiempo se vuelve crucial. Por ejemplo, podrías trabajar en una oficina como contador, pero sentir que tu llamado particular es discipular a jóvenes o liderar un grupo de personas que necesitan dirección espiritual. Aunque tu trabajo secular es diferente, encuentras formas de dedicar tiempo fuera de tu horario laboral para vivir este llamado, invirtiendo en actividades de discipulado, servicio o de evangelización. Bueno, en todos estos casos, tu llamado particular es un filtro indispensable que te ayuda a discernir cómo usar tu tiempo, tu dinero y tus talentos para cumplir con el propósito de Dios para tu vida. La excelencia implica hacer todo con el máximo esfuerzo y dedicación, como si fuera para el Señor. Bueno, asegurando que tanto en lo secular, ¿verdad?, como en lo espiritual, estás viviendo tu llamado de manera intencional y con propósito, ¿sí? Que nos sintamos tan cautivados por su llamado que, como decía Martín Lutero, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir adelante. Hay dos verdades esenciales para que podamos identificar nuestro llamado. Y para esto vamos a ir a 1 de Pedro 4:10. Este pasaje dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La primera verdad, ¿cuál es esta? Dios normalmente nos llama a servir al mundo en áreas en las que Él mismo nos ha dado dones, pasión y habilidades naturales. Reconocer que somos una creación de Dios y no un resultado al azar nos lleva a una comprensión profunda de que todo lo que somos, nuestra personalidad, nuestras habilidades, nuestras fortalezas e incluso nuestras debilidades forman parte de un diseño divino. Y para esto tenemos el Salmo 139, 15 y 16, que nos recuerda que Dios nos tejió en el vientre materno y que cada parte de nosotros está cuidadosamente planeada por Él. Tener en cuenta esta verdad es crucial a la hora de tomar decisiones, porque Dios no solo te ha creado con un propósito general, sino que también
nos ha creado con un plan específico que refleja ese diseño único. Y bueno, para comprender esto en términos prácticos, ¿sí? Reflexiona sobre cómo te ha diseñado Dios. Pensemos, ¿tienes una habilidad natural para resolver problemas? ¿Tu inteligencia se destaca en ciertas áreas, como quizá la tecnología o la creatividad? ¿Te sientes pleno al trabajar con tus manos en la música o al organizar eventos? Todas estas fortalezas forman parte del diseño único que Dios ha puesto en ti y en mí. Y usarlas para su gloria es una forma poderosa de vivir conforme a su plan. Bueno, ser un buen siervo y fiel significa reconocer los talentos, habilidades y recursos que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado no solo para nuestro beneficio, sino también para avanzar en su reino. Un buen siervo es aquel que usa todo lo que ha recibido para contribuir al propósito de Dios, ya sea sirviendo en la iglesia, ayudando a los necesitados, enseñando, evangelizando o desarrollando proyectos que impacten a la comunidad. Y bueno, el llamado de Dios a menudo empieza con una santa insatisfacción, ¿sí? Cuando ves una situación que te duele, generalmente nos preguntemos, ¿por qué nadie hace nada al respecto? Y bueno, la respuesta es que Dios ya ha actuado, te ha puesto a ti y a mí para ver esa necesidad. Entonces, la pregunta clave para descubrir tu llamado es, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que me duele? Y bueno, vamos a seguir adelante. El segundo aspecto esencial a la hora de identificar tu llamado es que Dios suele redimir y utilizar todas nuestras experiencias dolorosas y debilidades. Él las va a utilizar con un propósito y un objetivo. Dios nos lleva por experiencias de sufrimiento no solo para sanarnos, sino también para usarnos como instrumentos para cumplir su plan. En Mateo 5, si ustedes recordarán, están las bienaventuranzas. Jesús describe a los bienaventurados y muchas de estas bendiciones están ligadas con el dolor. Pero a cambio, ¿sí?, cada una recibe algo transformador. ¿Sí? Todos se vuelven bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices, porque pasan por un proceso de sanidad que los lleva a ser sal y luz en este mundo. Dios anhela que no solo sanemos, sino que seamos liberados, ¿verdad?, de nuestro dolor, de una manera que nos permita ayudar a otros a sanar. Sin embargo, muchas veces optamos por soluciones superficiales en lugar de buscar una verdadera sanación. Nos sentimos solos y llenamos ese vacío con distracciones, pero recordemos que el consuelo de Dios no está en algo o en alguien, sino en encontrar nuestra fuente de gozo en Él mismo. Es poder disfrutar de su presencia aún en medio del dolor. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo quiere Dios redimir mi pasado, tu pasado? Él lo hace transformando nuestro dolor en una herramienta de bendición para otros, llevándonos a un lugar de sanidad que trasciende, ¿verdad?, las heridas y nos permite compartir su consuelo con quienes lo necesitan. Cuando tenemos que tomar decisiones, no es raro preguntarse si Dios puede usar nuestras heridas para guiarnos. La verdad es que tus cicatrices y mis cicatrices, esas marcas de dolor
que hemos experimentado y superado pueden convertirse en una brújula que te muestre cómo Dios quiere usarte. Muchas veces esas experiencias difíciles que hemos atravesado son las que nos van a preparar para servir a otros que están pasando por situaciones similares a las que nosotros ya hemos pasado. ¿Por qué? Porque Dios no va a desperdiciar ninguna herida. Las usa para darte dirección, para ayudarte a entender dónde puede ser tu mayor utilidad en su reino. Entonces, cuando tomamos decisiones, debemos de considerar cómo nuestras cicatrices pueden ser el testimonio y el puente para impactar la vida de otros. Y bueno, la siguiente semana seguiremos con la tercera parte de este tema tan interesante y tan extenso de cómo tomar decisiones. Y nos enfocaremos en el quinto principio. Y bueno, yo sé que ha sido un tema largo, pero espero que hayan tenido claridad, bastante claridad, para que nos ayude en nuestro caminar diario y en la forma en que todos los días tomamos decisiones. Yo les agradezco, ¿verdad?, su compañía el día de hoy, les agradezco que hayan compartido este tiempo conmigo y bueno, las espero el próximo lunes sin falta a las 11 de la mañana en punto y les doy gracias por estar esta mañana conmigo. Les mando un saludo afectuoso, que estén bien, bye bye.